Bien, hermanos, vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor. La última vez, la semana anterior, estuvimos leyendo, meditando sobre todo el capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4, pero vamos a leer de nuevo también desde el inicio del capítulo. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 discípulos a la multitud de los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. El Señor, pues, bendiga su santa palabra. Bueno, pues, como decía, que estuvimos considerando entonces el versículo primero. Y pues lo habíamos visto sobre todo desde el punto de vista, desde el ángulo del problema que surgió en la congregación debido al crecimiento, ¿no? Y entonces hay crecimiento, aumentan las necesidades y entonces hay pues que se puede decir ajustar, reestructurar la iglesia. Y pues tal como lo hizo la Iglesia en el tiempo de los apóstoles, nos da, digamos, el patrón divino, nos da pues cómo el Señor quiere que la Iglesia esté diseñada. Entonces tampoco es que nosotros tengamos que ir improvisando, ¿no? O que tenemos que ir inventando cosas que no ha habido en la Iglesia cristiana hasta 2000 años. Sino, bueno, las cosas están ya dadas por el Señor, ya el Señor ha dado el patrón en su palabra, entonces lo que varían ciertamente son las circunstancias, cómo el Señor pues planta la iglesia y cómo el Señor pues tal vez los tiempos, tal vez el grupo, la cantidad de gente. Cada historia, cada iglesia, ¿no? Es distinta, cada plantación de iglesia es sin duda distinta y no se puede pues comparar aquí Rubí con a lo mejor Po, Valencia, Braga, ¿no? Y pues en las que quiera el Señor también pues añadir. Pero bueno, a lo que iba, tenemos el patrón, ¿no? Tenemos el patrón en la palabra, quiera Dios entonces que podamos encontrarnos también, ¿no? Con este género de problemas, con este tipo de problemas, ¿no? Que tengamos a que hacer frente a situaciones se puede decir incómodas, porque, por supuesto, para darle la solución que nos da la palabra, ¿no? Pero, porque eso será la señal de que el cuerpo está creciendo. Cuando el niño se sale los primeros dientes, ¿no? Normalmente, pues dicen, nosotros no nos acordamos, pero dicen que duele mucho. Entonces, siempre cuestan los ajustes. Uno está acostumbrado a una manera de ser, una manera de actuar, pero si se hace conforme al patrón bíblico, al patrón de la palabra, solamente se puede esperar pues bien y bendición de parte del Señor. Pero entonces vemos, ¿no? Sobre todo nos vamos a centrar en las palabras de los apóstoles. Creo que será sabio, prudente por mi parte, que estemos ciñéndonos a, digamos, la presentación del problema por parte de los apóstoles, más que la resolución, ¿no? Porque, sin duda, en cada cosa por separado hay muchas cosas que ver, ¿no? En cada punto por separado, tanto la presentación del problema por parte de los apóstoles como la propuesta que ellos hacen a la congregación, a la iglesia, y que la iglesia pues ve bien, ve con buenos ojos y acepta. Y bien, pues entonces, en cuanto a la presentación entonces del problema, por parte de los apóstoles, ya lo leemos entonces a partir del versículo 2, cuando dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, vemos, ¿no? No era
un grupito, ¿no? Era una multitud, ¿no? También una palabra que aparece recurrentemente una y otra vez en los evangelios de la gente que seguía a Jesús, ¿no? O que pues iba a ver a Jesús o sus señales, maravillas y sus enseñanzas también. Entonces convocaron a la multitud, esta vez de discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Este es el problema fundamental que tenía que ver, por una parte, con la vocación de los apóstoles, con su llamamiento y con, por lo tanto, su conciencia, pero también, por otra parte, tenía que ver o afectaba a la Iglesia, ¿no? Dice, pues, que no es justo que nosotros, pues, nos pongamos a servir a las mesas, ¿no? Esto, pues, es algo importante, sin duda, es una gran responsabilidad, es un ministerio por el cual, pues, las hermanas viudas eran, pues, sostenidas, y eso era una gracia, la gracia de Dios derramada en la congregación, era una gloria. Pero con todo y con eso, no era ese el lugar fundamental, básico, fundamental, esencial de los apóstoles. Lo habían hecho cuando la iglesia era pequeña. Entonces vemos que, bueno, los apóstoles, cuyo ministerio principal es la palabra de Dios, ministrar, servir en la palabra, en la predicación, en el testimonio, en la enseñanza, pues ese es su cometido, su ministerio principal. Y bueno, pues el servicio en un sentido general, en un sentido amplio, lo más amplio posible, pues vemos que también se encarga de esto mismo, de servir a las mesas, de hacer frente, pues, a lo mejor a las distintas necesidades que pueda haber. Servir, ¿no? Entonces vemos que, utilizando la palabra, los conceptos nuestros de ahora, no en Hechos 6, sí después de Hechos 6, ¿no? Pero en nuestro lenguaje podremos decir que los apóstoles pueden hacer de diáconos, ¿no? No es su cometido principal, pero la misma palabra diácono es servir. Ellos están sirviendo al Señor en el servicio. Y estando sirviendo al Señor, tienes que ponerte a hacer lo que tengas que hacer, hacer lo que haya que hacer, ¿no? Y si la congregación es pues pequeña, pues entonces se puede encargar de esto, como también pues otras tareas en la congregación. Tenemos en las epístolas, por ejemplo, de Pablo, en Romanos, en Primera de Corintios, además también en Efesios, ¿no? Una lista de dones, entre los cuales pues también está el de presidir, entre los cuales también está el de la gobernación, ¿no? El de servir también. Entonces vemos que el apóstol también, ¿no? Pues como es normal, los apóstoles estaban al frente de la congregación, no solamente entonces se ocupaban de la palabra, sino también de la dirección y del servicio de la iglesia en un sentido general. Pero, eso sí, tienen un corazón, tienen un alma. Su ministerio tiene un sentido básico, que es la palabra de Dios. Que es que ellos habían sido designados directamente por el Señor Jesucristo como testigos autorizados del Evangelio, del mensaje de salvación de Jesús. Porque ellos, como dice Juan en capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos tocante al verbo de vida, entonces eso que nosotros conocemos de primera mano, os lo anunciamos a vosotros. Y el Señor, pues, puso de esta manera, los apóstoles como
la piedra angular o la piedra fundamental, ¿no?, del edificio que es la iglesia, Efesios 2:20. Porque ellos traen la palabra, que es sobre la cual está edificada la iglesia, la palabra de Cristo. Cristo es la roca. Cristo es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, pero esto significa, por lo tanto, Cristo y su palabra. No nos podemos imaginar a Cristo fuera de la palabra, un Cristo distinto de la palabra. Ellos traían la palabra de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 14. Si alguno es espiritual entre vosotros, reconozca que lo que decimos son mandamientos del Señor, es palabra del Señor. Y ellos estaban conscientes de que lo que compartían era palabra de Dios. Simplemente recordar lo que dice el apóstol Pedro, ¿no?, en la segunda carta, el capítulo 3, cuando dice que las epístolas de Pablo son también escrituras, son también las escrituras al mismo tiempo que las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, pues entonces fijémonos, ¿no?, ese es su cometido principal. Ese cometido principal que era, pues entonces, estar continuamente enseñando y predicando. Como dice Pablo en Hechos 20, públicamente y por las casas. Predicando, como vemos en el libro de los Hechos, como seguramente hacían en la puerta del templo, vemos en el libro de los Hechos, y bueno, cuando va a hacer visitas, seguramente si va a enseñar no va a ser predicando, ¿no? Será otro tipo de enseñanza que, bueno, ha recibido a lo largo de la historia distintos nombres: catecumenado, catequesis, ¿no? Y hoy en día, hablamos de estudios bíblicos por las casas, ¿verdad? Entonces ese es su cometido principal, ¿no? Ahora bien, también vemos en el versículo 4, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, con lo cual no es solamente el ministerio de la palabra que estamos diciendo, la predicación, que hemos de pensar que era ocasionalmente, era solamente una periodicidad semanal tal vez, que era a lo mejor de una manera no clara, digamos, no había ningún patrón, no había ninguna regularidad ahí. Predicaban o enseñaban un poco, como decimos nosotros, a salto de mata, ¿no? Sin duda. Había unos horarios, había unos días, unas reuniones, y los apóstoles estaban continuamente predicando y enseñando de esta manera. No era solamente su ministerio predicar, prepararse un sermón o dos a la semana para el domingo, sino que la vida de la congregación era tan, eso se puede decir, viva, ¿no?, que ya sea por las reuniones de la congregación entre semana, ya sea por las visitas de los apóstoles en privado, estaban continuamente volcados en esta enseñanza de la predicación de la palabra. Vemos, es de cara al exterior, ¿verdad? Es su ministerio público, oficial, y también en cuanto a la visitación, etcétera, etcétera. Pero además dice la oración. Y entonces esto también es bueno ponerlo en su contexto. ¿Por qué? Porque es bueno saber que en el judaísmo del primer siglo, como vemos muy claramente en los evangelios y en el libro de los Hechos, había unas horas de oración en el templo.
la hora de la mañana y la hora de la tarde, e incluso también vemos al mediodía, eran las horas tercera, sexta, novena. La tercera era las 9 de la mañana, la sexta son las 12 y la novena, pues las 3 de la tarde, y eran las horas oficiales, ¿no?, de ir al templo a hacer oración. Si no estás en la sinagoga, en Jerusalén, en la sinagoga, ¿verdad? Algo parecido, pues, a lo que, salvando las distancias, ¿no? Pues están otras religiones que están orando también una serie de veces, ¿no?, a lo largo del día, una serie de horas, ¿no? Pues vemos que en el libro de los Hechos los apóstoles iban al templo a la hora de la oración. Y que, bueno, si están fuera, el apóstol Pedro en el capítulo 10 se subió a la azotea en la casa donde estaba para orar. Eran fieles cumplidores de esto. Y entonces esto, pues, nos ayuda a comprender, poniéndolo en su contexto también, la frase de orad sin cesar, del apóstol Pablo en las cartas. Orad sin cesar, bueno, sí, sin duda, uno puede estar orando sin cesar en el sentido de estar en su celda o estar en su habitación, no salir de ella y estar orando pues las 24 horas del día, ¿no? El tiempo que está despierto. Pero normalmente también se tiene que vivir, ¿no?, de otra manera. Hay cosas que se tienen que hacer en esta vida. Hay cosas que están en los trabajos, están en las familias, están muchas cosas. Y entonces, bueno, la Iglesia siempre se ha marcado entonces sobre la base de lo que decíamos la semana anterior, ¿no? Sobre la base de lo recibido de la sinagoga, de los judíos, una serie de horas de oración, ¿no? La llamada liturgia de las horas, ¿no?, que normalmente se hace, es algo que se hizo pues desde los primeros siglos hasta la Reforma y aún más allá, ¿no? Y bueno, pues es una cosa sin duda a tener presente. No digo a estarlo siguiendo de manera pues al pie de la letra, ¿no?, a pie juntillas, ¿no? Sí, al pie de la letra, pero sí como punto de referencia y como modelo, sobre todo para los ministros de la palabra. Sobre todo para los ministros de la palabra. De tener unos momentos apartados durante el día. A la mañana, a lo largo del día, ¿no?, pongamos al mediodía, ¿no?, a la tarde y a la noche. Están también los cultos familiares, ¿no?, que hay que mantener. Pues fijémonos, ¿no?, hay en los cuales también se ora, ¿no?, se tiene que orar. Entonces, vemos a que esto estructura y da cuerpo a tener un ministerio de la oración. Un ministerio de oración, porque esto es de lo que aquí está hablando. Además de las oraciones, digamos, en la Iglesia, análogamente a las predicaciones y al ministerio de la palabra, que es también de cara al exterior, pues entonces las oraciones en la Iglesia que se hacen presidiendo los cultos, además de esto, pues tener esta vida dedicada a la oración, ¿no?, juntamente con el ministerio de la palabra. Y vemos entonces, ese es el modelo y el patrón que nos da la palabra de tener entonces el tiempo pues disponible y que no haya trabas
en la iglesia o fuera de ella para cumplir este tipo de requerimientos. Ese es el ministerio. Este es el ministerio. Porque bueno, ahora también alguien podría decir, bueno, aquí están hablando de los apóstoles, ¿no? Aquí están hablando de los apóstoles. Entonces, esto es algo solamente para ellos, ¿no? Alguien lo podría decir, ¿no? Muy al pie de la letra, ¿no? Pero fijémonos que la institución que viene después para liberar a los apóstoles es permanente, ¿sí o no? Sí. Es, como hemos dicho al inicio, el ministerio de los diáconos. Pues entonces, la función de la enseñanza y la predicación y tener este ministerio de predicación y de oración es también algo permanente. ¿Y cuáles son los que tienen este ministerio en la actualidad? Pues vemos que son los ministros de la palabra, precisamente. Aquellos ancianos que gobiernan bien, ¿no? Vemos, también se ocupan como ancianos en la iglesia, en la gobernación, en la dirección, en el pastoreo, pero dice especialmente se ocupan en la predicación, en la enseñanza, porque son dos ministerios distintos. Aunque un anciano, por supuesto, debe también predicar, pero son dos ministerios distintos, la gobernación y la enseñanza. Entonces, ¿quién mantiene este ministerio o se perpetúa este ministerio de los apóstoles? Es en el de los ministros de la palabra, que además han de tener este ministerio de oración, de no estar aquí pues orando ocasionalmente, un poco pues por casualidad a la volea, ¿no? Sino que su vida esté estructurada, ¿no? Mañana, tarde y noche, e incluso de madrugada, para orar al Señor. Porque hay muchas cosas de las cuales orar. A diario, sin duda. En la intercesión, en la acción de gracias, en la adoración, en tantas cosas, en la vida personal de uno, en la gente de la familia, en cada uno de los miembros, en las distintas congregaciones, por los magistrados, por las distintas naciones de la tierra. Hay tantas cosas por las cuales orar, realmente, que bien vale estar dedicado, como estamos diciendo, a la oración. Y bien, pues esto es algo a tener en cuenta porque sin duda, no sé si por no tener esto a la vista, no sé si por tener otros patrones o modelos de ministerio en las iglesias, esto se ha bastante perdido de vista, que esto es lo fundamental, ¿no? En la vida del pastor, que eso es el alma de su ministerio, que ha de estar entregado en cuerpo y alma y ha de saber organizar su vida y su vida familiar y todo lo demás para cumplir esto. Siempre se hacen, pues, encuestas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, acerca de los pastores, la vida de la iglesia. Bueno, no hace falta que yo saque aquí datos, ¿no? Porque, en todo caso, quién sabe si son exactamente eso, más o menos. Pero la vida normal de oración de los pastores, a lo largo del día, está contabilizado en minutos. En minutos, si está 360 minutos, está orando también minutos, ¿no? Pero no estoy diciendo eso, sino de 0 a 10. Ocasional. Tanto más cuanto más liberal es la congregación. Más se ha caído en el liberalismo protestante, ¿no? Que se concibe, por lo tanto, el ministerio como pues, de ayuda,
de mil cosas, ¿no? De animador sociocultural, de estar ahí, ¿no? De acompañante de la vida de todo el mundo y de hacer pues cosas interesantes en el terreno cultural, tal vez, y político. Poca vida espiritual tienen. Pero no pensemos a que en el mundo evangélico son mejor. ¿Y por qué? Pues porque hay toda una serie de requerimientos, de exigencias impuestas, ¿no? Por tradición, ¿no? Sobre los pastores que le llevan pues pues esto, a tener que hacer mil y una cosas, ¿no? El activismo, ¿no? Que se tiene que hacer pues mil y una actividades, ¿no? E iniciativas y todas ellas las tiene que hacer el pastor, porque él es el, digamos, liberado, por lo tanto hay algo que hacer que lo haga él, ¿no? Y bueno, pues entonces, ya digo, esto es un modelo del cual la Iglesia sufre, ¿no? Porque no se está cumpliendo con el modelo bíblico y también sufre el pastor, sin duda, sin duda, de estar haciendo algo que no es conforme a la norma bíblica. Pero bueno, hermanos, pues esto es entonces el patrón, ¿no? Este es entonces lo que también, por otra parte, juzga el Señor. No es justo hacerlo. La palabra en el original es más bien del tipo que no es agradable delante del Señor. No es agradable. Es el mismo familia de palabras que después en otro lugar habla de las virtudes, ¿no? No es algo, ¿cómo diría yo? Aquellas cosas que son, pues, excelencias, que adornan, que ornan la vida de una persona, excelencias morales, ¿no? Cualidades que lo hacen agradable a la gente. Entonces vemos, ¿no? Hay cosas que al Señor le agrada y hay cosas que al Señor no le agrada. Y las cosas que al Señor no le agrada es que no son buenas. Hay una estética en Dios. Hay una estética en Dios. Pero esa estética, las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan, son a la vez las cosas que son buenas, ¿no? Lo bueno le agrada y lo malo le desagrada. Lo que está conforme a su patrón le es agradable, lo que está fuera o lo contraviene no le agrada. ¿Mm? Entonces procuremos siempre, como dice la palabra de Dios, ¿no? Serle agradables, estando presentes, estando ausentes. Hagamos todas las cosas para agradarle a Él, ¿no? Que es quien nos ha redimido. Y como somos redimidos, somos siervos y somos esclavos, ¿no? Y eso todos los hermanos, todos aquellos que han sido alcanzados, que han recibido la gracia del Señor, ¿no? Siervos y esclavos del Señor. Pues bien, que el Señor nos ayude a tener todas estas cosas presentes y nos ayude a ponerlas en práctica en nuestras vidas, en nuestras comunicaciones. Que así sea. Señor, bendiga sus hermanos.